Entre Sábanas es un programa de educación sexual dirigido a personas mayores de 18 años y está hecho bajo el consentimiento de nuestros invitados. Hay que recordar que el sexo y las relaciones deben ser consensuadas. Entre Sábanas esta noche promete tanto que te vamos a hablar de la sabiduría sexual. Vamos a darnos un paseo de cómo era la sexualidad desde nuestros ancestros hasta la actualidad y quizás vamos a rozar un poquito ese sexo en el futuro. Pero para eso tenemos un invitado que viene desde la ciudad de Caracas y como ustedes nos ven de entre toda Venezuela y el mundo, pues yo me empiezo a preparar colocándome un perfumito aquí para atraer o ser atractiva para nuestro invitado. Él es Simón Elvitar, es teólogo, sexólogo y además terapeuta. De esos terapeutas que te ayudan a modificar tu conducta en todos los sentidos. Hola Simón, ya tú nos estás esperando aquí en la cama. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mario, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, qué alegría, además que nosotros estamos esperando este programa, lo habíamos soñado, lo hemos planificado y esta noche se hace realidad acá Entre Sábanas. Qué bueno, un placer estar aquí Entre Sábanas. Ay, no, fascinante Simón, de verdad que contigo vamos a abordar este tema de una manera muy amplia porque pasearnos por todo esto de la sexualidad donde nosotros decimos a veces que no sé hasta dónde vamos a llegar con tanto libertinaje o tanta manera de antes cómo se seducía y ahora es así picar el ojo y ya aquí fue. Entonces, ¿cómo era, si nosotros iniciamos de cómo era esa sexualidad de nuestros abuelitos, de nuestros ancestros? Wow, eso es importantísimo comprender de dónde viene nuestra sexualidad, porque creo que uno de los errores más frecuentes, sobre todo en las nuevas generaciones, es que creen que todo ya está hecho en esta etapa y realmente esto viene de un aprendizaje de toda la vida. Nosotros, por ejemplo, los latinoamericanos, traemos una cultura sexual básicamente proveniente de lo que llamamos la madre patria. Correcto. España. Correcto. ¿Okay? Y de la Iglesia Católica, que fue la que estuvo durante muchos años, digamos, dirigiendo nuestra vida, incluyendo la vida sexual. Y por eso hay mucha confusión, mucho tabú por este tema de la iglesia y la sexualidad, aquí en Latinoamérica particularmente. Si vamos a nuestros ancestros, en la antigüedad, por ejemplo, vemos una sexualidad más rica, más divertida inclusive, una sexualidad con mucha más profundidad. Vemos las culturas milenarias, como la cultura china, la cultura del Medio Oriente, con una sexualidad bastante más desarrollada, bastante más avanzada, que nuestra sexualidad latinoamericana, como dije, bastante limitada por la gran influencia cultural que ha tenido la iglesia en medio de nosotros. Y ahí está la sexualidad, en medio de todo eso. Sí, la mayoría de las personas que consultamos son personas que tienen demasiada confusión y demasiada desorientación, que proviene casi siempre, por eso me gusta la teología, integrarla con la sexología, porque vienen de la religión, no de la teología, por cierto. ¿Y hay alguna diferencia entre la teología y la religión? Sí, muchísimo, muchísimo. Fíjense, la teología es el estudio de Dios. Okay. Y en este caso la teología cristiana, soy cristiano, la teología cristiana habla del estudio de la Biblia y del estudio de la historia de Dios en medio de la humanidad. La religión es una manera de interpretar eso. Entonces cada religión, por eso yo trato de ser como teólogo no religioso, la religión es la manera práctica que cada quien interpreta sin estudiar la teología. O sea, cuando estudias la teología vas al origen y vas a saber exactamente qué es lo que significa. Mientras que la religión va cambiando en el tiempo porque es la interpretación que cada quien hace de la teología. Entonces, por eso es ir a la fuente, es saber, por ejemplo, la sexualidad teológica es muy rica. La sexualidad religiosa es un paquete. Es agradable, entonces, es perfecta. Es lo mejor. Y tienen que tratar de
de romper esos tabúes. Para eso estamos esta noche conversando. Vamos porque mira, darle. Simón, así como estás diciendo, que vienen de los abuelitos, los padres, quizás estas mujeres o hermanas, como la estabas llamando, sí, primas, que están criando a una generación distinta, donde ellas vienen quizás con una represión, vienen reprimidas ahí. Yo no puedo sentir, yo no puedo comunicarme. Muchas veces se tiene esta relación íntima sexual en la cama y cuando se van a parar se tapan, se cubren un poquito. Todavía tienen ese tabú eso se lo guardan de una manera increíble, aunque ellos no digan, no lo admitan, pues. Sí, el problema, insisto, el problema es cultural. O sea, recordemos que la sexualidad es conducta, y la conducta está modificada y está programada por la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Hay un libro y una novela que lo explica muy bien, que es Como agua para chocolate. Correcto. ¿Okay? Donde la mamá internalizada prohíbe el disfrute de la hija, Tita. Y ahí sí lo hacían con una sábana y el huequito. Claro, cultura mexicana, cultura latina. Correcto. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que Tita, bueno, quedó marcada porque la voz de la mamá, aunque ya estaba muerta, estaba internalizada en ella. Y por eso el doctor Kevin Lehman, que admiramos y seguimos mucho, que escribió el libro Música entre las sábanas, él explica que el problema central es que todas esas personas están en la cama. Entonces la mujer promedio tiene a la abuelita, a la tía, a la bisabuela, además los hombres no sirven para nada, eso es disruptor del orgasmo. Okay, entonces sí, es un tema cultural, insisto, nuestra sexualidad latinoamericana y venezolana está muy limitada por nuestra cultura, porque he trabajado con muchas otras culturas y tú ves que esa sexualidad es mucho más desarrollada, porque no hay esos pensamientos limitantes en la mente cuando vas a la actividad sexual. De eso a mí me gustaría hablar, porque cuando nombraste la cultura, que dijiste la asiática, inclusive la árabe, que tú dices que son más desarrolladas, quisiera saber... Bueno, te puedo hablar del mundo árabe. Del mundo árabe, de cómo están ellos desarrollados en comparación a nuestra sexualidad en América Latina. Sí, porque es que, fíjate qué sucede, son culturas milenarias. Nosotros debemos reconocer que somos nuevos, o sea, nuestra cultura es reciente. Hay el libro de Manuel Barroso que se llama La autoestima del venezolano. Ay, bello, sí. Que lo explica, o sea, nosotros somos un sincretismo cultural. Yo veo que esa conexión del sincretismo cultural nos lleva al sincretismo sexual, ¿ok? ¿Por qué? Porque todavía no hemos desarrollado un pensamiento propio como cultura. Seguimos en ese sincretismo y lo que más nos influyó fue esa cultura, en este caso católica, ¿ok? Pero ellos no tuvieron esa influencia, los chinos ni hablar, por ejemplo. Entonces ellos han desarrollado en el tiempo el disfrute, el placer, y créanme que de una manera mucho más ordenada que nosotros. Nosotros somos los peores en promiscuidad, en divorcio, digo nosotros los latinos. Pero es por la falta de orientación, es por la falta de formación, porque somos una nación, muy nueva. En términos sociológicos somos adolescentes. ¿Y cómo es la sexualidad de un adolescente? Alocada, sin la información adecuada, y por eso siempre existe este tipo de programas, por ejemplo, como Entre Sábanas, donde nos encanta orientar y sobre todo a decirle a las parejas que sí es posible permanecer juntos, disfrutar, aumentar el placer, el conocimiento, esa cercanía, porque de verdad que tener un compañero, una compañera de vida es algo maravilloso. Claro. Simón, está fascinante todo esto, pero tenemos que ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de Entre Sábanas.